De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Como vivimos en una época en la que el cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos parece desarrollarse en rápida sucesión, nos viene a la mente una pregunta. ¿Llegaremos al cielo el día del juicio? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Algunos de nosotros podemos sentirnos cautelosos o un poco escépticos, preguntándonos si seremos recibidos en el cielo cuando llegue el momento señalado. Especialmente cuando me encuentro con este versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no tenemos profetizó en tu nombre? ¿En tu nombre expulsé demonios y en tu nombre hice muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Si estas personas que profetizaron, expulsaron demonios e hicieron muchas maravillas en el nombre de Jesús, no lograron entrar al cielo, ¿cómo se compara eso con un cristiano común y corriente como yo? Y si la fe es el requisito previo para la salvación, entonces, ¿por qué estas personas que creían en Dios fueron severamente reprendidas en lugar de elogiadas? La clave para tal pregunta está en la última palabra del versículo, anarquía. Dios reprendió a estas personas, aunque alardeaban de su lealtad a Dios y desafiaban flagrantemente sus mandamientos. Su fe no era genuina, porque la verdadera fe debería servir como catalizador para una profunda transformación de nuestra vida interior, moldeándonos como personas que reflejan el carácter de Cristo. Por eso Dios nos llamó a emular las cualidades encomiables que poseen los niños inocentes. Es una condición necesaria para entrar al cielo. La inocencia, la mansedumbre, la humildad y la facilidad con la que perdonan a los demás sin guardar rencor, dicen mucho de sus corazones amables y perdonadores. Y sobre todo, tienen una total falta de confianza en sus propias capacidades, una cualidad que el mundo desaprueba ardientemente, pero que encuentra favor a los ojos de Dios. No me malinterpretes, la confianza en uno mismo no es mala, si nuestras elecciones y acciones se basan en la sabiduría. Pero Dios se complace en un hombre que depende únicamente de la buena voluntad del Señor para su sustento, temeroso de confiar en su propia sabiduría para administrar su vida. Así como un niño depende de sus padres para sobrevivir, el Señor también quiere que dependamos de Él, que le consultemos en cada decisión que tomemos, ya sea en tiempos de abundancia o de adversidad. ¿Por qué? Porque confiar nuestras vidas a Dios es un reflejo de humildad, así como de una profunda confianza y deferencia hacia nuestro Hacedor. Como está escrito, pero sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6. Fe y buenas obras. La fe también debe ir unida a las buenas obras. Como está escrito, ¿de qué les sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y privados del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo que necesita el cuerpo, ¿qué les sirve? Ganancia. Así también la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2, 14, 17. Por lo tanto, si profesamos nuestra fe en Dios y aún así seguimos atrapados en el pecado sin vergüenza ni temor a las repercusiones, entonces nuestra fe carece de sinceridad en su esencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, mis mandamientos obedeceréis. El Espíritu de Dios solo puede obrar poderosamente en nuestras vidas si nuestra fe en Dios es genuina y proviene del corazón, libre de cualquier indicio de engaño o pretensión. Entonces, resistir los pecados no será tan difícil, ya que el Espíritu de Dios nos lleva a hacer lo que es bueno y justo ante sus ojos. Considerando esto, ¿deberíamos ser moralmente perfectos para entrar al cielo? No, de ninguna manera, porque nadie es perfecto, sino solo Dios. Dios entiende que estamos indefensos y predispuestos a sucumbir a nuestra naturaleza caída. Por eso nos envió al Mesías, porque no podemos llegar al cielo por nuestra cuenta. Sin embargo, una vez que hemos sido redimidos por Cristo, ya no podemos culpar a nuestra naturaleza caída como excusa para entregarnos al barro del pecado, porque una vez que recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu de Dios nos fortalece y dirige nuestros pasos a lo largo del camino de una vida justa. Es posible que todavía tropecemos de vez en cuando, pero el Espíritu nos permite elevarnos por encima de nuestras iniquidades y no seguir cometiendo pecados que están abiertamente en desacuerdo con las enseñanzas de Dios. Pero aunque somos humanos susceptibles a cometer pecados, el Señor aún requiere que nos esforcemos por la santidad, vistiendo toda la armadura de Dios para que podamos resistir las astutas maquinaciones del enemigo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Al igual que en cualquier relación, nuestra afinidad con el Espíritu requiere un esfuerzo de colaboración para garantizar un resultado deseable. Como dijo Jesús una vez, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Esta afirmación significa que nosotros también debemos hacer nuestra parte, permitiendo que el Espíritu Santo sature nuestro ser, cediendo nuestros deseos y aspiraciones a lo que Dios prevé para nuestras vidas. Caminar y vivir en el Espíritu. A medida que la depravación moral se convierte en una norma en muchas sociedades liberales, los cristianos deben ser un faro de luz. Y para ser luz en este mundo cada vez más oscuro, debemos esforzarnos por caminar y vivir en el Espíritu. Por eso os digo, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, por lo que no puedes hacer lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:16-18. Debemos servir como luz, tanto para los incrédulos como para los creyentes, porque al hacerlo, nos inspiraremos unos a otros a vivir una vida de obediencia. Por lo tanto, debemos denunciar el pecado cuando un compañero creyente flaquea, pero debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre. No se trata de ser moralista, se trata de denunciar el pecado por lo que es. Dios nos reprende por juzgar a los demás, pero nos anima a corregirnos unos a otros para no desviarnos del camino de Dios, evitando que los pecados causen estragos en nuestras vidas. Y al ver que nuestro tiempo en la tierra llega a su fin, a medida que las profecías sobre agitaciones globales se desarrollan en una corriente continua, recordemos lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han esperado su venida. Gracias por ver este video. Si sientes que Dios ha hablado a tu vida, te invito a compartir este video, darle like y suscribirte a nuestro canal
para que seas uno de los primeros en enterarte cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.